Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Si los reyes no saben qué regalar en Navidad, la fe, la ética y los valores de los superhéroes puede ser el regalo ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Damos la bienvenida a nuestro escritor y analista internacional, Antonio Rubio Plo, autor del libro El retorno de la belleza. Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, gracias por recordarlo, Víctor, el libro se llama Retorno a la belleza, con un subtítulo, Grandes momentos del arte, la música y la literatura. Y uno de los capítulos está dedicado a la película Lawrence de Arabia, de David Lean. Sí, por eso en 2026 se cumplen 100 años de la versión definitiva de Los 7 pilares de la sabiduría de Thomas Edward Lawrence, donde se relatan sus años de combates en la relación árabe contra los turcos. El título es singular. ¿Qué quiere decir? Sí, la rebelión árabe contra los turcos. Pues efectivamente, en aquella época los territorios del mundo árabe estaban dominados, formaban parte del imperio turco otomano, Y los ingleses, que estaban en guerra con los turcos, porque a su vez eran aliados de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, decidieron fomentar una rebelión de los árabes desde dentro del Imperio Otomano para debilitarlos. Y eso fue la causa por la que Lawrence acudió a contactar con tribus árabes y determinados jefes para una rebelión de este tipo. Y efectivamente, unos años después, hizo un relato de sus aventuras entre los árabes que duraron aproximadamente año y medio, entre 1917 y finales de 1918, en un libro que tituló Los 7 pilares de la sabiduría. Para empezar, ¿dónde puede tomar este título? ¿Qué tiene que ver? En teoría, pues parece que nada, porque de hecho en el texto no aparece, en el texto como tal de las aventuras de Lawrence, de su vida, no aparece. Pero esto demuestra una cosa, que Lawrence tenía una gran cultura y cultura bíblica, independientemente de que fuera creyente o no, porque está tomado de un libro de los Proverbios en que se dice que la sabiduría ha edificado su casa sobre 7 pilares. Y efectivamente él se está refiriendo a lo siguiente, a que el mundo árabe, después de la derrota de los turcos y el nuevo reparto de Oriente Medio en aquella época, tenía que quedar de una forma que hubiera un reino árabe independiente o varios reinos. Y esa era la idea. Y por eso decía que había que construir esa casa, ¿no? Esa sería la sabiduría. Y irónicamente, en la versión de 1926, añade como subtítulo a los 7 pilares de la sabiduría un triunfo, pero de triunfo nada, porque no consiguió lo en sus propósitos, no consiguió un reino árabe independiente, al contrario, fueron Francia y Gran Bretaña los que se repartieron Oriente Medio. Bueno, David Lean es uno de los grandes directores del mundo británico. Lo recordamos por películas como El puente sobre el río Kwai, por supuesto por Doctor Zhivago, que también se hizo en España, y por ejemplo por películas pequeñas como La perla, breve encuentro. En el capítulo que dedica en tu libro a la película Lawrence de Arabia, comentas que Lawrence elige una forma de lucha basada en la guerrilla y no se plantea en absoluto conquistar las ciudades de Medina y la Meca, ciudades santas para los musulmanes, y que estaban entonces en manos de los turcos. ¿Puedes explicarnos esta estrategia de Lawrence y por qué tuvo éxito? Sí, Lawrence fue un gran lector de muchas cosas, también de los estrategas militares, como el prusiano Clausewitz, que combatió a Napoleón, un siglo antes de lo de Lawrence, evidentemente. Pero allí, en el libro, tratado, importante, que cita mucha gente siempre, en estrategias de la guerra, el tratado de Clausewitz, se habla de la importancia de la guerrilla y la rebelión popular. Era una lucha, ¿no? Las luchas, pensaba Clausewitz, tenían que ser ya necesariamente batallas convencionales, batallas decisivas, como las que obtenía Napoleón, y ya con eso dominaba. No, sino que habría una forma de resistencia. De hecho, la guerrilla es alabada en los 7 pilares de la sabiduría como la forma más adecuada de lucha en determinadas situaciones. Y hacer frente a ella sería, lo dice Lawrence, como intentar comer una sopa con un cuchillo. O sea,
las fuerzas, digamos, del gobierno, las fuerzas convencionales, no podrían hacer nada contra una guerrilla con los medios habituales. Entonces, ¿por qué los árabes no tomaron Medina o la Meca? Eran sus ciudades santas, y siguen siéndolo para los musulmanes, ¿no? Porque pensaba Lorenz, desalojamos a los turcos, de acuerdo, pero tenemos que montar una guarnición que quedará sola y aislada en medio del desierto contra nuevos ataques turcos y se perderán otra vez las ciudades. ¿Qué hacer? No conquistar una ciudad, vamos a hacer acciones de guerrilla, sabotear el ferrocarril, cortar las comunicaciones, atacar, llevarles de suministros, de víveres, en fin, hostigar continuamente, que en eso consiste la lucha de Lorenz contra los turcos. En uno de los diálogos más conocidos de la película de Lorenz, interpretada por Peter O'Toole, que desde luego se ha convertido en un icono del personaje, pues este asegura al jeque Ali, que está interpretado por Omar Sharif, que nada está escrito. Esta es una frase que resume bien la mentalidad del citado personaje. ¿Qué nos puede decir al respecto de este comentario? Pues es un comentario que sale varias veces en la película y que es una réplica de Lorenz al fatalismo de los árabes, el determinismo de que no se puede hacer nada, que estamos condenados por las circunstancias, que no se puede vencer al poderoso imperio otomano, que tiene mucha extensión, un gran ejército, es aliada además de la Alemania del Kaiser en la Primera Guerra Mundial, imposible, ¿no? Está escrito que no podemos hacer frente a eso, ¿no? Ese fatalismo, Lorenz dice, nada está escrito, nada está escrito y pues, entonces, si tenemos que hacer una hazaña militar importante, como por ejemplo es la toma de Aqaba en el Mar Rojo, atravesando un desierto tremendo, un desierto en el que buena gente sobreviviría, pues Lorenz lo hace, nada está escrito. Y en otro momento, casi al final de la película, el mismo personaje, Ali, que es un personaje imaginario, no existió en la realidad, interpretado por Omar Sharif, le dice a Lorenz, hay hombres que ellos mismos escriben su historia. Eso es. Bueno, comenta en tu libro que los edificios de la Plaza de España y el bar del Hotel Alfonso XIII en Sevilla sirvieron de escenario al rodaje de Lawrence de Arabia, en lo que se conoce como el Hollywood español, fomentado sobre todo por el productor estadounidense Samuel Bronston, que se dejó la ceja y la pasta aquí en España y hizo grandísimas producciones, como por ejemplo ahora me viene a la mente El Cid o por ejemplo 55 días en Pekín. Incluso subraya una escena en la que Lorenz, con ropas árabes, entra en el club de oficiales británicos en El Cairo. Lo hace en compañía de Farrag, un muchacho árabe. ¿Qué encuentras de especial o de destacado en esta escena? Efectivamente, Sevilla sirvió, pero no solo Sevilla y España en general, también rodaron los productores y el director David Lean en Marruecos y en Jordania, pero eligieron también en algún momento nuestro país, Almería y Sevilla, particularmente. Y en el caso de Sevilla, quisieron recrear los edificios neomudéjares de la Plaza de España, por un lado, el Ayuntamiento de Damasco, que es donde entran las tropas árabes junto con los británicos y franceses, después de haber vencido a los turcos al final de la guerra, y también quisieron recrear el bar de oficiales británicos, un club en El Cairo, un club muy selecto. Pues precisamente Lorenz, que transmite la gran noticia a sus jefes militares británicos de que ha tomado la ciudad de Aqaba, y eso que ellos no lo sabían, se dirige para celebrarlo, para informar al bar de oficiales británicos, pero no va solo, va con un joven que le ha acompañado, un joven árabe que se llama Farrag. Cuando ambos están cruzando para entrar en el bar, los guardias les detienen y dicen que a dónde van, que eso no puede ser, ¿no? ¿Cómo van a entrar ahí una gente? Y eso que él es británico, después le conocen y tal, pero desde luego el muchacho Farrag no puede entrar ahí. Entran, a pesar de todo, y piden una limonada fresquita en el bar, y se niegan a servírsela al final. Pero bueno, interviene un alto oficial británico que conoce a Lorenz y pone las cosas en su sitio, ¿no? Y dice, bueno, pues que les sirvan la limonada e incluso les den una habitación para que puedan descansar. Una habitación para cada uno, además, incluso para el árabe, ¿no? Esta escena me ha parecido muy bonita porque se ve como Lorenz, por encima de los prejuicios, fomenta, pues eso, el compañerismo, la solidaridad humana, ¿no?
de que él y el muchacho han atravesado el desierto para comunicar la noticia y han llegado y no conocen de reglas estrictas de ese cruce de los británicos. Mientras estamos haciendo esta entrevista se escuchan pequeños compases de la excelente banda sonora y el final de Lawrence de Arabia presenta a un protagonista silencioso que vuelve a Inglaterra y recorre las orillas del canal de Suez en un vehículo militar. En su cara se nota cierta melancolía y decepción. ¿Se podría decir que esto resume la trayectoria de Lawrence? Y por otra parte, yo añadiría la pregunta, ¿como buen británico tenía gran sentido del humor? Bueno, en este caso no parece que tuviera mucho gran sentido del humor, aunque sí te voy a contar una anécdota que lo dices, que más que humor es sarcasmo. Te cuento primero la anécdota de humor, de sarcasmo, y es la siguiente. En los años que volvió ya a Inglaterra, acabada la guerra, él intentaba que sus ideas sobre organizar un reino árabe independiente, protegido por Inglaterra, evidentemente, salieran adelante. Pero no salían, ¿no? Estaba todo ya previsto y el reparto de Oriente Medio, Siria y Líbano para Francia, Palestina y Mesopotamia, en la actualidad para los ingleses, y eso es lo que estaba decidido, por encima de lo que Lawrence pudiera pensar, y los árabes, por supuesto. Pues un día a Lawrence lo invitaron a una boda, y una boda fastuosa, y no me refiero a la ceremonia de la iglesia, sino el salón, el hotel, un lugar en que se celebraba, pues como acostumbraban a hacer, había un lacayo que anunciaba fulano de tal, ¿no? Hace su entrada. Y ¿cómo diría? El criado, el introductor, de gente, no debía saber mucho de política, no cayó en la cuenta, porque cuando le preguntó a Lawrence que avanzaba para entrar, dice, ¿a quién anuncio? Y dijo, anuncia a los señores Lenin y Trotsky. Que fue un escándalo, sí, porque evidentemente es la época de la Revolución Rusa, sí, y claro, en un salón de Inglaterra, anunciar que entran Lenin y Trotsky, eso es un humor sarcástico de Lawrence, ¿no? Que no faltaba. Sí. Y respecto al final de la película, sí, pues cuento lo siguiente, Lawrence está profundamente abatido, ¿no? Ha luchado, ha puesto mucho de su parte, pero ha hecho su guerra personal, al margen de lo que decían sus superiores. Él pensaba que le iban a apoyar, porque él tenía las mejores ideas, había conseguido la táctica de la guerrilla, que triunfara, etcétera, pero al final se ha encontrado que por encima de los jefes militares y de todos los demás que podían pensar de otra manera, el propio Lawrence, por supuesto, los políticos franceses y británicos se han repartido Oriente Medio, y el sueño que tenía el emir Faisal de convertirse en el rey de Siria, pues no se ha conseguido. Es que además Lawrence también quizás pecaba un poco de ingenuidad. ¿En qué sentido? A ver, Lawrence se rodeó la poderosa familia de los hasemitas, que eran descendientes del profeta. Sí. De ellos desciende, por ejemplo, los reyes de Jordania, empezando por Hussein hasta llegar al rey actual, Abdalá. Sí. Y pensando que al ser descendientes del profeta tenía un ascendiente, serían los líderes del mundo árabe. Eso no era cierto, porque habían pasado siglos desde entonces y había habido otras dinastías árabes, habían llegado los turcos, etcétera, y cada región, cada zona era diferente. Por eso, cuando Faisal encontró al final acomodo puesto por los británicos como rey del Irak, allí no fue bien recibido, porque era una persona extraña, sí, descendiente del profeta, pero no era nacido en aquel territorio. O sea, en ese sentido, hubo mucho de imaginación, de fantasía en la mente de Lawrence, y al final se da de bruces con la realidad. Y por eso se ve su aspecto melancólico. Antonio, seguiríamos aquí hablando contigo. Invitamos a nuestros oyentes, por supuesto, a que compartan esta entrevista y sobre todo se acuerden de que Antonio Rubio Plo es el autor del libro Retorno a la belleza, grandes momentos del arte, la música y la literatura, editado por PBC. Muchísimas gracias por tu nueva colaboración, como siempre. Muchísimas gracias, Víctor. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad.